no vamos a poder entrar todos, digamos, entonces, o ver o coordinar cómo y en qué horario, o por ensayo, llevar una cantidad X de alumnos, ¿ya? Eso les voy comentando mientras siguen entrando sus compañeros a la sala. Bien, veo que se encuentra el encargado de grabar las clases, entonces podemos empezar con el laboratorio del día de hoy, ¿ya? Tengo entendido que ustedes han visto este ensayo en la parte mecánica de suelos 1. Así que si alguien desea participar, con gusto, me sería para mí que puedan hablar un poco o lo que hayan podido captar en mecánica de suelo 1 con lo que respecta al ensayo SPT, ¿ya? O es que no lo vieron el ensayo, o sea, no en la parte del laboratorio, sino en el avance con el ingeniero. Sí, lo vimos. Ya, lo que quiero saber es qué tanto se les ha quedado o qué grado de conocimiento tienen con respecto al ensayo, para así saber si habría la necesidad de explicarlo bien a profundidad o un poco más avanzado. De todas maneras, este ensayo yo lo hago en 2 clases siempre. Primero es la presentación de clase, yo les voy a enseñar con una planilla de Excel a determinar tensiones admisibles para el cálculo diseño de zapata, ¿ya? Y también determinar la tensión admisible o cómo se expresa un estudio de ese, ¿ya? Pero primero quiero saber con qué conocimiento están llegando con respecto a este tema. Entonces la participación me interesa un poco, digamos. No solo que yo venga y les explique o les hable. Recuerden que les dije que estoy anotando a quienes están participando. Yo creo que es solo más o menos un poco la base, los conocimientos que tenemos, porque del cálculo no les estoy pidiendo cálculos, sino de que quiero ver con qué han aprendido de mecánica de suelo 1.
han visto el ensayo, eso sí sé, no, o sea, no los cálculos, pero sí sé que en el libro de mecánica del suelo del ingeniero está el ensayo de CPT cuando se hace exploración y sondeo. ¿El concepto quiere auxiliar? Lo que ustedes se acuerden, lo que quiero que participen, quiero ver con qué conocimiento están llegando. Es un ensayo en el cual a través de un trípode se hace la penetración de la cuchara de Terzaghi, golpeándola con un martillo de creo que eran unas 6.5 libras, con un martinete. Va cayendo, si mal no recuerdo, ¿Cuántas libras dijo? Disculpe. Creo que eran unos 6.6 libras. No me acuerdo bien. Sé que los primeros 15 centímetros no se cuenta. A partir de ahí se va contando el número de golpes hasta llegar a los últimos 15 centímetros. Si en menos de 10 golpes se llegó al objetivo, se descarta ese suelo, porque es demasiado blando. Y la verdad que algunos conceptos van bien. Eso de los 10 golpes no me parece correcto, ¿ya? Y lo del peso tampoco. Pero eso es lo que quiero saber. ¿Con qué idea vienen ustedes con respecto a esto? ¿Ya? Para así poder despejar algunas dudas. Además, no solo enseñarle, digamos, mi objetivo no es solo de venir y decirle el ensayo es esto, se hace así y así. ¿Ya? Entonces, siempre ustedes traen siempre queda algo en la nebulosa. Así que hay que tratar de cambiar todo eso. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Con respecto al peso, es 65 kilogramos para una altura de caída de 75 centímetros. Correcto. Un ratingo, choque, Condor y Marisol. Ya, lo voy a anotar. Bien, entonces ya veo que tienen algo de conocimiento sobre el equipo. Entonces el laboratorio que vamos a ver el día de hoy es el ensayo de penetración estándar, conocido mundialmente como el SPT. Tiene su origen a principios del siglo XX, ¿ya? Este coronel Charles R. Gould tenía una empresa constructora que se dedicaba más que todo al tema de construcción de edificios. Recuerden que con el boom de la revolución industrial, entonces se empezaron a pensar con el tema de que ya se fabricaba acero a construir edificaciones de gran altura, ¿ya? Y eso tenía que de alguna otra manera tener fundaciones profundas. Entonces, no se podía a simple vista, así como se puede decir con una casa, usted hace una excavación hasta de unos 2,5 metros. Pueden ver, digamos, o con una pala vizcacha, ver la estratigrafía del suelo y sobreestimar una resistencia. No es lo correcto, pero se puede decir que sí se puede hacer. Cuando muchas personas preguntan, para una casa de 2 pisos necesito hacer un estudio del suelo. Muchos no lo van a hacer, pero por lo menos sería lo correcto ir con una pala vizcacha, hacer un sondeo y ver qué tipo de suelo hay por debajo. Ahora, con lo que respecta al SPT, bueno, esta empresa constructora de este coronel le surge la idea de uno no solo determinar la estratigrafía del suelo, o sea, si ver qué tipo de suelo hay a medida que avanza con la profundidad, sino de alguna otra manera tener un indicio de la resistencia del suelo, ¿ya? El SPT, miren, surge allá en la década de los años 20 del siglo pasado, ¿ya? Entonces, él desarrolla lo que sería más o menos, por así decirlo, como un prototipo del SPT. Una cuchara bipartida con un muestreador de 22 pulgadas de largo, un martillo de 140 libras de peso y una altura de caída de 30 pulgadas. Lo que se mantiene hasta ahora como las dimensiones o las unidades, o los pesos con los que se trabaja el estudio de SPT. ¿Ya? Posterior a eso, bueno, él usaba como un valor o un indicio de qué tan duro es un suelo, ¿ya? No se hacían los cálculos precisos, determinaban, por eso es que surge ese valor empírico. Ustedes, seguro, mecánica del suelo 1 llevaron de que
Número de golpes dividido entre 10 me da la tensión del suelo en arenas, dividido entre 8 o 7 me da la tensión en una arena sumergida, y luego usan dividido entre un logaritmo de un valor para dar signo. ¿Ya? Pasado eso, Terzaghi y sus colaboradores, como son Artur Casagrande, Joseph Peck, buscan la manera de cómo llevar eso a una ecuación estándar. ¿Ya? Es por eso que en la década de los 40, Terzaghi, bueno, en principio de finales de la Segunda Guerra Mundial, Terzaghi empieza a desarrollar todo lo que hoy conocemos como la mecánica del suelo, los ensayos de consolidación, los ensayos de corte directo, el ensayo de SPT. Bien. Si se fijan, aquí está la empresa constructora de ese coronel, ¿ya? Y aquí podemos ver en su afiche ya el prototipo de un SPT, ¿ya? Del equipo que se utiliza para hacer el SPT. Ahí vemos el trípode, ya usaba un motor para poder levantar y caer el martillo. En una pesa que tiene que ser levantada a 30 pulgadas o aproximadamente 75 centímetros. Hay un tubo guía, el tubo guía estará acoplado a las tuberías de penetración y esas tuberías tendrán al finalizar la cuchara Terzaghi, ¿ya? Que es un tubo bipartido en el cual me permite almacenar muestras. Esa es una de las ventajas más importantes por la cual el SPT después de 100 años sigue en vigencia. Muchos que hayan alguna vez escuchado al doctor Juan Carlos Rojas Vidovich entenderán de que ya el estudio de suelo mediante el SPT suele ser muy anticuado, muy rudimentario, pero tiene una ventaja que me permite obtener muestras. Y eso es muy importante comparado con otros equipos que si bien pueden ser precisos, pueden medirme la presión de poros, la presión intersticial, no me recuperan muestras, entonces no tengo a cabalidad o a ciencia cierta qué hay exactamente en el subsuelo, ¿ya? Y esa es una de las ventajas que aún tiene el SPT. Es hasta 1947 que se comprendió la correlación entre la presión de carga admisible y el número de golpes, que en aquella famosa conferencia de Terzaghi él expone ante muchos ingenieros, no recuerdo dónde fue el lugar, su famosa investigación sobre la mecánica del suelo. Es ahí cuando surge la mecánica del suelo. Si bien anteriormente ya habían estudios de suelo o un avance sobre el comportamiento de los suelos con la teoría de Moore-Coulomb, era complicado hacer un análisis a ciencia cierta de cómo era el comportamiento del suelo. Y las investigaciones que hizo Terzaghi provocó de que ya la mecánica de suelo se comporte como una ciencia, ¿ya? Por eso que hoy en día hay la rama de la ingeniería civil, se separa la parte de geotécnica, que es algo muy importante, porque recuerden que toda estructura ustedes la van a fundar sobre un suelo, un edificio, una represa, todo tiene que ver con suelo, no le pueden escapar a nada al suelo. Entonces se tiene que conocer de la mejor manera el comportamiento que tiene el suelo con respecto a las cargas que transmite una estructura. ¿Ya? El principio básico sigue siendo el mismo después de 100 años. ¿Ya? Se somete a una serie de golpes al suelo, se va registrando cuánto penetra en función al número de golpes, ¿ya? Y en el caso de que nos encontramos con el nivel freático, obviamente tendremos que utilizar un equipo de bombeo para poder sacar el agua que está en el suelo y que no nos permite avanzar en el. En la imagen podemos ver a las tres, bueno, a Terzaghi, Casagrande y Peck, con un modelo del equipo de SPT. Bien. Las normas que rigen el ensayo tenemos la ASTM 1586, ¿ya? Y la Aston T206. Ambas normas establecen un procedimiento para realizar un ensayo de penetración que nos permite obtener un valor N de resistencia a la penetración hincando una tubería bipartida con un martillo de 140 libras a una altura de caída de 30 pulgadas. Lo que puede ser un martillo de 65 con
75 centímetros de caída, o de 63.5 kilogramos con 76.2 centímetros de caída. Es tanto el empleo del SPT que ha crecido últimamente que el precio del ensayo ha bajado hasta un 80%. Cuando yo ingresé a la universidad, el estudio de suelo costaba entre 300 a 320 bolivianos. Hoy en día el metro de estudio lo pueden conseguir hasta en 170, 180 bolivianos. Eso quiere decir que hay gran cantidad, o ya se ha empezado a hacer estudio de suelo en gran medida. El primer estudio de suelo que se hizo en Santa Cruz, por ejemplo, fue en el año 1963. Lo hizo, no recuerdo para qué edificio, pero lo hizo el fundador de Incotec, el ingeniero Mario III, ¿ya? Entonces imagínense, hasta esa época nosotros seguíamos construyendo en Santa Cruz sin tener un conocimiento sobre estudio de suelo, ¿ya? Objetivo. Este método describe procedimientos generalmente conocidos como el ensayo de penetración estándar, SPT por sus siglas en inglés, ¿ya? Para penetrar un muestreador de tubo partido con el fin de obtener una muestra representativa del suelo y una medida de la resistencia de dicho suelo a la penetración de un muestreador. Con la realización de esta práctica, los resultados del laboratorio y mediante el empleo de fórmulas establecidas se puede determinar la capacidad portante de los estratos estudiados, lo cual nos permite definir el tipo de cimentación y el nivel de desplante de la cimentación. ¿Ya? Ustedes, haciendo una estratigrafía del suelo, podrán determinar si un suelo es apto para, si para esa estructura la fundación es apta. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. La tengo donde es la pantalla, la pizarra. Bien. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen la estratigrafía de un suelo que puede ir siendo cambiante. Vamos a colocar a medida que van a avanzar. Esto puede ser un estrato de un material arcilloso. Por lo general los rellenos suelen ser así. Tendríamos una arena. Podríamos tener un suelo A4 por debajo. Y finalmente podríamos tener ya un material de arcilla, como ser un tipo A6. ¿Sí? Entonces, la estratigrafía de un suelo es totalmente cambiante, ¿ya? Especialmente en Santa Cruz, solo en las zonas que son cercanas a ríos, puede decir que la estratigrafía se mantiene constante, ¿no? Entonces, dependiendo a qué tipo de suelo yo tenga, yo podré elegir el tipo de fundación, ¿bien? Puede ser de que esta arena, por ejemplo, el segundo estrato, el amarillo, funcione bien. Entonces, dependiendo a qué yo voy a hacer, por ejemplo, en una casa, yo utilizaré una zapata, ¿bien? En función de esta estratigrafía. Ahora, puede ser de que aquí se me genere lo que se conoce como bulbo de presión, ¿ya? Que más o menos así. Entonces, el suelo transmite presión a medida de que se va bajando o se va avanzando en el nivel, entonces va disminuyendo la presión del suelo. Y puede ser que esta arcilla en este punto no me llegue, aquí en esta parte, llegue a fallar debido a la tensión que está recibiendo.
Entonces, en ese caso, yo ya no trabajaré o ya no usaré una zapata. Puede ser que aquí esta arena me funcione perfectamente, cumpla la tensión a mi sitio, pero el bulbo de presión hace de que esta arcilla empiece a consolidarse. Entonces, ahí ya sería un tema delicado, podrían generarse asentamientos diferenciales. Entonces, en ese caso, yo optaré por un tipo de cimentación más profunda, ¿ya? Que podría ser un grupo o un conjunto de pilotes. Que eso también va a venir afectado dependiendo de la función de la estructura que vayan a trabajar. Por ejemplo, en el caso de un tanque de agua o una antena, si bien puede ser que con una zapata resista muy bien y el bulbo de presión también no haya problemas, ustedes en algún momento, si ese tanque o esa antena se encuentra en una zona alejada donde no hay o donde el viento le pueda afectar considerablemente y generar un vuelco, entonces van a optar directamente por un conjunto de pilotes, ¿ya? Porque va a evitar que se genere el momento volcador que va a sufrir esa estructura. Entonces, ese sería el principio básico de por qué hacer un estudio de suelo. Bien, vamos a volver. Entonces, continuando, el equipo de ensayo se emplea un equipo portátil de penetración estándar, el cual cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas. Tuberías para hacer el ensayo, que son unas tuberías que son bastante gruesas, diámetro externo de una pulgada y un cuarto, diámetro interno de media pulgada. Eso quiere decir que es una tubería de bastante grosor, que son las tuberías que van a ser acopladas para la penetración. Entonces, si nosotros vamos a golpearlas, tienen que tener bastante rigidez para no doblarse, ¿no? El equipo de Inca, que consta de un martinete de 63.5 kilogramos, cabeza de Inca y tubo guía, ¿ya? La altura de caída de ese martillo deberá ser aproximadamente de 30 pulgadas, y la cuchara Tersay, que es un tubo, un sacamuestras bipartido con punta de acero, con una cabeza de acoplamiento de 2 orificios y una válvula de retención. Diámetro externo de 2 pulgadas, diámetro interno 1 y 3 octavos de pulgada, y la longitud de la cuchara será de 27 pulgadas. ¿Sí? Ahí vemos el mecanismo o función del equipo de SPT. Como les dije, bueno, aquí también hay algunos laboratorios que utilizan un motor, ¿ya? Con este equipo Malacate para ya no estar con la fuerza de los operarios subiendo y levantando el martillo. Además que aquí se puede regular exactamente hasta dónde llegue, o hasta que llegue los 75, 76 centímetros de altura de caída, ¿ya? Cuando uno lo jala, bueno, al principio los operarios respetan la altura de caída, pero a medida que uno va avanzando en el día, entonces uno empieza a cansarse como normal, y puede ser de que no respeten o lo suban más o lo suban menos de la línea donde debe estar la altura de caída, entonces ahí se aumenta o se incrementa una serie de errores, ¿sí? Ahí podemos ver el martinete, el tubo guía, la cabeza de acople y las barras de perforación, que son esas tuberías gruesas que obviamente necesitan tener bastante rigidez para que no se doblen o no sufran, no se disperse la energía que uno está aplicando al momento de hacer el ensayo. Aquí podemos ver otra vez los 63.5 kilogramos, la altura de caída, el cabezal de golpeo, y bueno, las barras de perforación y finalmente la cuchara bipartida de Tersay. El ensayo consiste básicamente en introducir la cuchara al nivel del sondeo hasta donde hemos llegado, ¿ya? Contar el número de golpes para introducir 15 centímetros, ¿ya? Y eso se divide en 3 partes. Primero 15 centímetros, después otros 15 centímetros y finalmente los últimos 15 centímetros. En total tendría que ingresar la cuchara para 1 metro de estudio de suelo 45 centímetros. ¿Bien? Donde los primeros 15 centímetros, como dijo su compañero, se descartan el número de golpes, y los últimos 30 centímetros de estudio son los que se debe registrar para obtener el valor o el número de golpes. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan?
Por ejemplo, si queremos hacer un estudio de suelo para una casa de dos plantas, digamos, ¿cuál sería Ya. la zona correcta de estudios? ¿El área exactamente por donde se va a construir Bien, o puede ser en todo el terreno? a eso quería llegar. Ya, ahorita vamos a ver la pizarra. Entonces vamos a borrar todo y vamos a hacer un dibujo. Por lo general, un lote tiene 12 por 30, ¿no? O 10 por 30. ¿Ya? Entonces, ese sería el contorno de un lote convencional. Una casa de 2 pisos siempre es algo convencional. Y es bueno usar ese ejemplo porque es bastante práctico a la hora de hacer cuando hablamos del SPT. Y vamos a usar no hay más colores acá. Bien. Este se hace mejor. Bien. Entonces, las casas más básicas tienen la siguiente forma o presentación, ¿ya? Por así decirlo. Lo tengo. Ujú. Creo que lo hicimos muy grande, pero ya puede ser bien. Ya. Esta sería la zapata central. Por lo general, cuando uno construye estas casitas de 2 pisos que las empresas tratan de hacerlo lo más económico posible, contan máximo de 9 columnas. ¿Ya? Estamos hablando de aquellas casas que no superan los 100, 120 metros cuadrados de construcción por planta. ¿Ya? Entonces, por lo general uno trata de colocar en una casa de dos pisos donde abajo está la sala, la cocina, una pequeña área tipo un cuarto de estudio, de depósito, y arriba 3 dormitorios. Entonces suelen lo máximo colocar son 9 columnas. Después empieza a salir antieconómico colocar un poquito más. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo mínimo que hay que hacer en un estudio de suelo son 2 sondeos, ¿ya? 2 sondeos bueno, aquí la norma dice 6 metros, hay un libro, no me acuerdo si es Romero Pinto Caputo o otro autor brasilero que lo usa el ingeniero Pérez de bibliografía. Ahí aclara que lo mínimo deberían ser 2 sondeos de 8 metros. Aquí trabajamos con 2 sondeos de 6. Ahora la pregunta, ¿dónde creen ustedes que se debería hacer esos 2 sondeos? ¿Ya? Ahí están ustedes viendo el conjunto de zapatas que hay para una casa de 2 pisos común, digamos, de no más de 100 metros cuadrados por planta de construcción. En el centro, Correcto, ese sería el primer punto. La zapata más cargada va a ser la zapata central. Bien, ya. Ahora, ¿dónde creen que debería ser yo el segundo punto?
En las vigas de la parte delantera, lateral. No estamos hablando de vigas, pero ya, son zapatos. Sí. ¿Quién fue el que participó? ¿Quién fue el que está hablando? No tengo. Carlos Huanca. Ya. Me va a avisar para que le ponga 20 puntos en el examen, en el primer examen parcial. ¿Por qué llegó a esa conclusión usted? La central porque es la más cargada y sobre la que más se ¿Qué? ejerce. Y Ya. la del frente es porque yo pensé que eran sobre las que se va a aplicar la carga igual, después la segunda que se va a aplicar más la carga. Y como son de ambos lados, se puede hacer el estudio solo en un lado, ya que el otro será el representativo de ese. Bien. No podemos decir que es representativa, pero fíjense, acá la columna va a estar en esquina, lo que me genera que se puede generar dos momentos, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, supongo que la mayoría de ustedes ha llevado ya estática, o estará llevando. Aquí esta columna va a estar ubicada acá, ¿no ves? Entonces, si lo llevo al eje de la zapata, me va a generar un momento flector en una sola dirección. En cambio aquí, verifiquemos acá, la columna va a estar aquí, desplazando del centro o el eje de la columna al eje de la zapata, se me va a generar dos momentos flectores. ¿Ya? Entonces sería un poquito más delicado el tema ahí. Entonces, uno sería ese principio, y dos, el hecho de que si yo avanzo en forma diagonal, puedo tener mayor amplitud de muestra. No me convendría avanzar de forma lineal, vamos a hacerlo con otro color, y hacer el estudio de sol aquí. Tendría que ser redondo. Ya. Hacerlo el sondeo aquí no sería muy conveniente, ¿ya? Porque si se fijan, mi margen o la forma en la que yo estoy abarcando sería esta zona de acá. Entonces, me olvido completamente. O sea, las zapatas centrales las puedo representar con la columna central. ¿Ya? Si esta, que es la del centro y es la más solicitada, entonces la de aquí tranquilamente va a soportar. Pero me estaría olvidando de ver cómo es la estratigrafía del Sol aquí. Aquí puede ser cambiante. Recuerden de que puede ser que su lote haya sido rellenado. Ya no sabemos en cuánto ni en cómo. Entonces, garantizar o hacer el estudio del suelo sobre las líneas de las zapatas centrales o las del medio no es muy conveniente. En cambio, si yo lo hago en forma diagonal, ¿ya? Estaría teniendo un margen de representatividad de la muestra un poco mayor. Entonces, y como esta zapata, les expliqué aquí que va a sufrir debido a que su eje baricéntrico está desplazado del eje baricéntrico de la zapata en ambos sentidos. Por ejemplo, aquí en un eje va a coincidir, en el otro no. Entonces se va a generar un desplazamiento, o se va a generar una deflexión angular. ¿Ya? Lo que me voy es lo siguiente. Vamos a dibujar la zapata. Una pregunta, ¿Ya? ¿qué pasa si, por ejemplo, yo trabajo haciendo proyectos? Recientemente hicimos uno en el que no había columnas al centro, porque la losa del centro era abierto, ¿me entendés? De la planta de arriba era abierto, entonces no había columna al centro de la construcción. Podía tomar una de la esquina como, por ejemplo, como vos decís, esas que tienen dos momentos, y ya Claro, si usted, tengo una zapata central, al no tener yo el centro, ¿cómo podría hacer eso esta de mismo acá, en diagonal, digamos? usted Si está no hay avanzando en diagonal, ¿no es? Que es lo más importante. Entonces tendría que ser este punto de acá. Sí, puede ser que se dé que hay algunos arquitectos con idea, no quieren una columna, entonces lo que hacen es que estas columnas aquí sean más cargadas, en las losas que se tengan abacos y se hace una losa armada en dos direcciones. Puede ocurrir ese fenómeno, o que las luces sean muy grandes. Entonces Entonces sí, lo más importante es avanzar en diagonal. claro, porque
Si yo avanzo en una sola línea, por ejemplo, lo hiciera aquí el punto, solo tendría representatividad de esta cantidad de suelo, ¿verdad? ¿Qué me garantiza que esto que hay aquí sea lo mismo que hay acá? Entonces, yo el siguiente punto, si no hubiera una columna central, lo haría acá. ¿Sí o no? Ok, gracias. Ya. Se nos va a acabar el tiempo y el dibujito se me va a perder. Así que vuelvo a entrar a la sesión. ¿No ve? Por ejemplo, si es una casa pequeña y vos en la foto mostraste que hay un trípode, ¿no? Para ¿Sí? colgar el equipo. ¿Qué pasa si no podés ponerlo al centro, me entendés? Porque no vas a poner tu trípode en el vecino, ¿me entendés? ¿Cómo harías en ese caso? Esa es siempre la típica pregunta. La tengo, sigue entrando. No la voy a pegar. Recuerden que sus zapatas tienen dimensiones por ejemplo, aquí. Esta zapata puede tener una dimensión de 1,20 m por 2 metros. 1,20 m ancho por 2. Entonces yo voy a colocar mi trípode cerca de esta zona. No quiere decir que lo vaya a hacer al eje, no voy a venir con... La idea no es que, como no van a estar todavía ni siquiera porque primero se hace el estudio de suelo, ni siquiera van a estar o sea, ni el replanteo del terreno. Entonces yo tengo que aproximarme lo más cercano a donde va a estar ubicada la zapata. No es que la voy a hacer precisamente en el centro donde está la zapata. Los únicos locos que he visto que hacen un estudio de suelo cuando están haciendo la zapata son los paseños por el hecho de que se ahorran 1,5 m a 2 metros de estudio. ¿Ya? Eso es lo único donde he visto de que, o sea, como no siempre se puede hacer la excavación en un día completo, ¿ya? Entonces ellos hacen la excavación de una zapata o dos y ahí hacen su estudio de suelo, pero eso lo hacen solo por el hecho de ahorrarse 1,5 m o 2 de estudio, ¿ya? Para que les salga más económico. Pero yo el punto no lo voy a hacer exactamente en el centro, me aproximaré lo más posible a donde va a estar ubicada esa zapata. Podría ser ahí, podría ser acá. Claro que aquí ustedes me explican que lo del trípode va a ser un poquito complicado por el hecho de que una pata podría estar acá, otra podría estar acá, y yo buscaré la manera de poder estacionar o de adecuar mi trípode de la mejor manera posible para poder estar lo más cerca de donde vaya a ser esa zapata, ¿ya? Esa sería la manera. ¿Siguen entrando? Ya, no siguen entrando. Voy a ver aquí la zapata. Bien. Entonces aquí habrá, sigue entrando. Aquí habrá una columna. Bien. Entonces, si hacemos un corte, la columna sería aquí la zapata. Una columna normal. Y aquí estaría su columna. Bien. Ya cuando la zapata es una zapata central, no tiene, o sea, el eje de la columna coincide con el eje de la zapata. Entonces el diagrama de tensión se forma de la siguiente manera.
ya tiende a ser uniforme. Bueno, eso también va a depender del tipo de suelo con el que estemos, con el que nos encontremos. Ya. Entonces, el diagrama de tensiones que se generan sobre la zapata en una zapata central sería el siguiente. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de una zapata medianera, entonces, como les dije que los ejes no suelen coincidir, entonces ocurre este fenómeno, ¿no? Que habrá una tensión máxima y una tensión mínima. ¿Ya? Eso por lo general es propio, ese bulbo, ese diagrama de tensiones del suelo en estas zapatas, ¿ya? Que se conocen como medianera. Y ya si hablamos de estas otras, puede ser que los momentos me generen el siguiente fenómeno. ¿Ya? Se puede generar así el diagrama de tensión. O inclusive, muchas veces, dependiendo de la magnitud de los momentos, se puede generar que sea así. Se puede dar ese caso. ¿Ya? Como el suelo no trabaja tracción, obviamente aquí fallaría directamente. ¿Ya? Entonces, ahí yo buscaré otro mecanismo o en su defecto lo que ustedes conocen como vigas de equilibrio, ya que conectan entre zapatos para anular ese momento que se genera ahí. Pero primero yo tengo que conocer el momento que hace que se genere este diagrama de tensión. Empezar con el procedimiento del ensayo. Esperen un segundo, la diapositiva está. Ajá. Ya. Ahora sí, vamos con el procedimiento. Si se fijan, lo que les dije, bueno, lo que dice aquí es que no hay una norma geotécnica, pero lo que se recomienda es que sean lo mínimo 2 estudios de 6 metros, sea la estructura que vayan a hacer. Así vayan a hacer un tanque de agua que no tiene una superficie muy amplia, o para una antena, mínimo son 2 de 6 metros. ¿Ya? O una casa de 2 pisos, supongamos.
Lo que dice el ingeniero Pérez, basado en la normativa brasilera, son 2 de 8 y la cantidad de sondeos y profundidad después de eso va a depender, uno, de la carga que se esté transmitiendo de la estructura y de la superficie de la estructura, ¿ya? Pero lo que se dice aquí en la norma boliviana es que dos estudios de suelo de 6 metros es lo mínimo para cualquier construcción, ¿ya? Ya después, en función a la magnitud y, bueno, a la disponibilidad de recursos de quien lo solicite, se puede hacer más puntos, ¿ya? Entonces, eso como aclaración. Bien, una vez que se tiene, por ejemplo, una casita de 2 pisos, de 3 niveles, ¿ya? Lo que se hace es llegar al lugar y identificar dónde se va a hacer, dónde van a hacer o dónde se va a solicitar el estudio. Puede ser también de que dependiendo al ingeniero que está a cargo, que vaya a estar a cargo de la obra, él diga yo quiero un estudio aquí en la central y quiero otro. No hay ningún problema. Uno le hace la recomendación de avanzar siempre en diagonal y todo, pero si él le interesa hacerlo de otra forma, y hay que respetar eso. Entonces se ubica el lugar donde se hace el ensayo de CPT, ¿ya? Se estaciona el trípode, si se fijan, queda completamente de forma horizontal la parte superior, ¿ya? Se ubica el punto, ya ustedes arman, colocan esto de acá, en realidad esto tendría que estar primero, ¿ya? Levantan el martillo, lo dejan caer y donde caiga, ahí va a estar ubicado el lugar donde van a hacer el primer punto. Entonces lo que se hace es con esta pala boca de lobo retirar los primeros 30 a 20 centímetros de material vegetal, ¿ya? Que eso no se lo debería tomar en cuenta para hacer el estudio de suelo. Lo que siguen después de haber utilizado la pala boca de lobo es con una pala vizcacha avanzar hasta los 50 centímetros. ¿Sí? Una vez ustedes hayan llegado a los 50 centímetros, si quieren pueden guardar, hacer registro de lo que hayan obtenido con la pala vizcacha en una bolsa y sellarla y colocarle una numeración. SPT número 1, la fecha, la profundidad, y ahí colocar que la muestra pertenece a la pala vizcacha. El SPT por lo general tiende a hacerse de la siguiente manera. Se avanza 50 centímetros con la cuchara de Terzaghi y se avanza otros 50 centímetros con la pala vizcacha, ¿ya? Por eso que para 1 metro de estudio de suelo se representa con una parte de 45 centímetros de estudio, ¿sí? Entonces lo que hacen una vez han llegado con la pala vizcacha, no siempre lo van a hacer preciso los 50 centímetros. A veces se pueden pasar un poquito más. Entonces lo que se hace es colocar la cuchara Terzaghi, acoplarla a esta tubería, ¿ya? Y después ensamblan todo el mecanismo del tubo guía y el martillo, ¿sí? Una vez que tengan eso, entonces lo siguiente que ustedes deben realizar es a esta tubería contabilizarla en 3 capas de 15 centímetros, que es lo que se está haciendo en esta imagen, ¿ya? Marcan o registran 3 niveles de 15 centímetros y con eso empiezan a contabilizar el número de golpes para cada estrato de 15 centímetros, o para cada línea de 15 centímetros, así como se ve acá, ¿ya? Tiene que haber una persona que mantenga la verticalidad del equipo. En este caso, alguien lo está levantando solo, aquí también, porque este mecanismo o este equipo de SPT cuenta con un mecanismo de doble polea. Fíjense, hay aquí una parte superior y otra acá al momento antes de llegar a la parte del martillo, ¿sí? De no ser así posible y solo contar con la polea de arriba, difícilmente que una persona lo pueda levantar. Muy complicado. Si bien al ingeniero Pérez no le gusta este mecanismo de trabajo de la doble polea, porque él dice que habría que considerar una nueva corrección por el hecho de usar 2 poleas, la mayoría de los laboratorios trabaja así porque se ahorra una persona más al momento de hacer el ensayo,
Entonces, es por eso que algunos laboratorios trabajan con este mecanismo de doble poder. Entonces, una vez ubicado eso, mínimo tienen que haber 3 personas. Una que va a tratar de mantener vertical la tubería al momento que se realicen los golpes, ¿ya? Otra que va a levantar el martillo y otra que tiene que estar ahí contabilizando el número de golpes para cada 15 centímetros. Una vez después de haber hecho eso, si se fijan así como se ve acá, se retira todo el mecanismo de lo que es el martillo y el tubo guía, y se saca la tubería, ¿ya? La tubería que va acoplada a la cuchara terciaria, así como pueden ver en la siguiente imagen. ¿Ya? Esto ya habrán avanzado aproximadamente 4 a 5 metros de sondeo. Retiran eso, sacan la cuchara Terzaghi, ¿bien? Que les va a quedar así más o menos. Fíjense, ahí está la muestra introducida, aquí en la punta de la cuchara y en el interior, que es un tubo bipartido. ¿Ya? Una vez hayan hecho eso, de aquí teóricamente, después del primer punto, estamos a 1 metro de profundidad. Entonces, siguen con lo que les dije. Se agarra una pala vizcacha y se va avanzando 50 centímetros, así como pueden ver en esta imagen, a 2 personas operando. Después de llegar a esos 50 centímetros, si ustedes lo desean o si hay un cambio de suelo, entonces ustedes deben registrar la profundidad a la que está ocurriendo el cambio de suelo, o si desean, para tener más muestras, lo almacenan esos 50 centímetros. En caso que no haya habido un cambio, también lo pueden guardar en una bolsa hermética, pero tienen que colocar ahí la profundidad del sondeo y con qué están haciendo. Esta muestra que se saca de la cuchara Terzaghi también debe ser guardada, y también debe tener una identificación que diga SPT número 1, profundidad tanto, tipo de suelo. Tienen que clasificar con una inspección visual. Ya no les voy a decir que van a colocar un A65, ¿no? O un CLML, ¿no? Difícilmente, tal vez la acierten, tal vez no. Entonces ustedes tienen que colocar una arcilla arenosa color tanto, o una arena limosa color café, ¿no? Así una inspección visual simplemente. Entonces lo que obtienen de la cuchara de Terzaghi, al igual que hemos hecho aquí en el conteo de número de golpes, recuerden que son 3 capas de 45 y que la primera capa se desprecia, no se contabiliza para allá el número de la tensión del suelo. Lo mismo van a hacer aquí con la cuchara. Por ejemplo, contabilizan esto de acá, y ya están las 3 partes. Para el ejemplo es aplicativo. Sacan o descartan la parte superior y se quedan con las 2 últimas, ¿ya? Y eso lo guardan en la bolsa y la almacenan. Después de haber avanzado ese metro, ya viene lo que les dije, que tienen que agarrar la pala vizcacha, avanzar los otros 50 centímetros. Si hay un cambio de suelo, registrar a qué altura ha habido el cambio de suelo. Después de eso, se vuelve otra vez con el mismo procedimiento. Se arma todo el conjunto de tuberías con la cuchara de Terzaghi. Se vuelve a colocar el tubo guía, el martillo. Otra vez el mismo operario colocará los 3 niveles de 15 centímetros sobre la tubería, y se procede otra vez con el mismo procedimiento de contar el número de golpes necesarios para introducir los 15 centímetros de cada capa que ustedes han marcado. Y vuelve otra vez el proceso de sacar la muestra de la tubería, guardar 2/3 de lo que se ha quedado en la cuchara, retenido en la cuchara Terzaghi, y lo almacenan en una bolsa, le da un cierre hermético y se prosigue con el ensayo, ¿ya? El ensayo es bastante pragmático, por así decirlo. En el caso de que ustedes se encuentren con nivel freático, lo que se hace es lo siguiente. Aquella vez no pude sacar fotos, tampoco nos pillamos con nivel freático en este estudio de suelo. Lo que se hace cuando ustedes se encuentran con nivel freático, esta tubería de la pala vizcacha, aquí no se puede apreciar muy bien, ¿ya? Son tuberías galvanizadas que usan para instalaciones hidráulicas, ¿ya? Entonces lo que se hace, se cambia la parte de la pala vizcacha que hay abajo y se pone un barreno, un acople de barreno,
ya que es como una broca que va a girar con la presión del agua que ustedes vayan a meter. Eso, cuando ustedes se encuentran con el nivel freático, entonces tienen que, si ustedes meten, introducen así como estamos haciendo acá, se les va a ir derrumbando la muestra en el interior y no van a avanzar muy rápido, digamos, ¿ya? Por eso que aquí en esta imagen, por ejemplo, pueden apreciar lo que son todo este conjunto que hay acá de baldes, porque ustedes van a tener que hacerse un pozo para poder hacer una circulación de lodo, ya en el caso de que se encuentren con el nivel freático. Después del proceso de golpear con la pala, con la cuchara Terzaghi, los 65 kilogramos con 76 centímetros de altura de caída, va a seguir siendo el mismo si se encuentran con nivel freático. Lo que varía es el proceso de avanzar con la pala vizcacha, ¿ya? Se cambia, la pala vizcacha la cambian, se coloca un barreno que tiene, que me permite en el fondo hacer con una bomba que la presión del agua me permita seguir avanzando. Y se trabaja con lo que se conoce como lodo bentonítico, que es nada más que una arcilla, parecida a una arcilla. Lo que me hace es impermeabilizar las paredes, que no se me ocurra que si nos encontramos con arena por debajo del nivel freático, al momento yo de extraer, sacar la tubería, se me empieza a caer ya la arena. Entonces no me permite avanzar con el ensayo. Esa es la diferencia que se produce cuando uno se encuentra con el nivel freático al momento de hacer el estudio de suelo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto al procedimiento? Ninguna pregunta. Bueno. No sé, parece que sí lo tenían presente cómo era el estudio de eso. El procedimiento del ensayo es mecánico. No es seguir nomás lo que se hace, contabilizar el número de golpes. Ahora, lo que se llega a analizar al momento de tener los datos es identificar el tipo de falla que puede generarse en el suelo. Y según Terzaghi existen tres tipos de falla. La falla por corte general, que se produce en arenas densas y en arcillas rígidas, la falla por punzonamiento y la falla por corte local, que es con la que, la última, es con la que nosotros mayormente realizamos el cálculo de la tensión admisible del suelo, ¿ya? La falla por corte general, como dice su nombre, se produce, o como dice aquí en la diapositiva, se produce en arenas densas y en arcillas rígidas. ¿Por qué se caracteriza? Porque se presenta, si bien presenta bastante o soporta bastante carga, con un asentamiento leve llega a fallar el suelo. No tiene hacia dónde deformarse. Por eso dice arenas densas y arcillas rígidas. Con arcillas rígidas nos referimos a suelos o arcillas que hayan sido sobreconsolidadas. Entonces, como no tienen dónde, o sea, si soportan gran cantidad de cargas, pero si excedemos esa carga, al mínimo asentamiento va a fallar. Ahora, el punzonamiento se genera principalmente en suelos muy sueltos o muy blandos. Y no es conveniente realizar una fundación sobre un suelo suelto. Entonces, lo primero que hace es el proceso de compactación. La falla por corte local se presenta mayormente en la mayoría de los suelos que hay en Santa Cruz de la Sierra les estoy hablando, porque son arenas que no son ni muy densas ni muy sueltas, y en la mayoría de los suelos arcillosos. En este caso, por ejemplo, acá está mal esquematizado, el ejemplo o el gráfico del inciso A está bien, es para falla por corte general. El gráfico del inciso B representa la falla por corte local y el gráfico del inciso C representa la falla por punzonamiento. En la falla por corte local, que es con la que más se calcula las tensiones admisibles en Santa Cruz, me dice de que si bien la carga última que resiste el suelo es bastante baja, o es menor si la comparamos con la carga última de falla por corte local,
se admite una mayor capacidad de asentamiento. ¿Ya? Entonces, habrá como una carga inicial de falla, pero la carga con la que va a fallar el suelo es una carga mucho mayor y nosotros utilizamos un coeficiente de seguridad para evitar de que tratemos de llegar a esa carga. Entonces se conoce como tensión admisible. Entonces ahí pueden ver los 3 tipos de falla que representó Terzaghi con lo que respecta a la mecánica de suelo. Ahora, para poder determinar la tensión admisible del suelo, nosotros debemos conocer lo que son los parámetros de resistencia de un suelo, que son el ángulo de fricción y la cohesión. ¿Sí? ¿Se puede estimar o se puede aproximar un valor del ángulo de fricción y cohesión? Sí, con el ensayo de SPT se han desarrollado infinidad de fórmulas. ¿Ya? Una de esas es la que les muestro a continuación, que dice que el ángulo de fricción de una arena es igual a 27.1 más 0.3 por el número de golpes corregido, menos 0.00054 por el número de golpes corregido al cuadrado. Esta es una de las fórmulas. Después ustedes pueden encontrar en otra bibliografía, por ejemplo, en el libro de mecánica de suelos de Juárez Vadillo, o en el Crespo Villalaz, o en el Homero Pinto Caputo, otro valor para estimar el ángulo de fricción de una arena en función al número de golpes. Hay infinidad. También está la fórmula desarrollada por Skekman. Y ahora, para suelos cohesivos o suelos arcillosos, la fórmula de determinar el ángulo de fricción será la siguiente, o puede ser una de las siguientes. Ya el ángulo de fricción es igual a 2 más 0.66 por el número de golpes corregidos. Y la cohesión será igual al número de golpes corregidos dividido entre un valor X. El valor X de 15 a 20 vendrá a representar dependiendo de la plasticidad de la arcilla. Si es una arcilla de baja plasticidad, entonces trabajarán con un valor de 15. Si es de mediana plasticidad, pueden optar por un 17, un 18. Si es de alta plasticidad, un valor de 20. Les repito de nuevo. Esta es una de las metodologías de las bibliografías que se utiliza para calcular tanto ángulo de fricción en arena como en arcilla, como la cohesión en arcilla. ¿Ya? Hay otros investigadores que han desarrollado en función a su región, por ejemplo Juárez Vadillo, que es el ingeniero que más maneja el tema de mecánica de suelos en México, entonces ha desarrollado otro, en función a las características o a los estudios que se han realizado allá. Los brasileños manejan otros valores, los alemanes también manejan otros valores. Entonces, cada cual tiene en función a donde ha realizado estudio de suelo, alguna ecuación, alguna manera de determinar eso. Ninguno de estos valores reflejan o son tan precisos en sí. La manera de determinar parámetros de resistencia de un suelo, que son el ángulo de fricción y la cohesión, únicamente son precisos con el ensayo de corte directo y el ensayo de corte triaxial. ¿Ya? Pero con el número de golpes de SPT, ya diversos investigadores y autores han desarrollado ecuaciones o fórmulas que me permiten aproximarme al valor que me puede dar el ensayo de corte directo y de corte triaxial. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es el mecanismo de falla de lo que respecta a Terzaghi. ¿Ya? Él desarrolló su ecuación en función al peso específico del suelo, al ángulo de fricción del suelo, a la cohesión del suelo, a la dimensión de la zapata y al tipo de falla que vaya a ocurrir. Si se fijan aquí en el esquema, tenemos la falla por corte general, la falla por corte local y la falla por funcionamiento. Y aquí también tenemos especificado el mismo cuadro, la falla por corte por funcionamiento, por corte local y por corte general. ¿Ya? ¿En qué varía cada tipo de falla? De que el ángulo de fricción me sirve para determinar los factores de capacidad de carga NC, NQ y N-gamma, que están utilizados en la fórmula de Terzaghi. Si yo escojo una falla o yo adopto una falla por corte local, en función al ángulo de fricción, yo voy a tener diferentes valores o factores de capacidad de carga comparado con la falla local y la falla por corte general. Si se fijan acá,
Esto de aquí es el ángulo de fricción del suelo, ¿ya? Y aquí tenemos los valores NC, NQ y N gamma, que son los factores de capacidad de carga de Terzaghi. Si se fijan, estos serían lo que representan a la falla por corte general, cuyos valores son mucho mayores a los que se utilizan para la falla por corte local, ¿ya? Que NC, NQ y N gamma llevan una identificación diferente, serían NC', NQ' y N gamma'. Y los valores de dichos factores son menores. Fíjense, para un ángulo de 25, un ángulo de fricción de 25 grados, por ejemplo, NC será 25.13, NQ 12.72 y N gamma 8.34. Para falla por corte general. Para falla por corte local tendremos, para el mismo ángulo de fricción, 14.8, 5.6 y 2.25. Ahora, la ecuación de Terzaghi generalizada es la siguiente. La ecuación de Terzaghi generalizada es la siguiente. Terzaghi propuso que la carga última del suelo sea igual a C por NC más Q por NQ más 0.5 de gamma por la base de la zapata por N, donde C representa la cohesión del suelo, gamma el peso específico del suelo donde va a estar asentada la cimentación en la zapata, Q representa un valor que significa la densidad del suelo por la altura o el nivel de desplante de la zapata, y NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga que están en función al ángulo de fricción del suelo y al tipo de falla de suelo, ¿ya? Entonces, lo que quisiera haber llegado a la clase hoy sería este punto de acá para no aburrirlos mucho, ni ampliar mucho. Entonces, vamos a terminar aquí. Una pregunta, ¿ve qué significa? ¿Ves la dimensión de la zapata? ¿Ya? Mucho va a afectar el tipo de zapata, perdón, la dimensión que ustedes vayan a adoptar en la tensión del suelo. Si ustedes incrementan la dimensión de la zapata y la altura de desplante, van a tener mayor tensión. Pero la altura de desplante no es conveniente. Ganar tensión con respecto a mayor porcentaje de excavación, a veces puede ser negativo en vez de ser beneficioso, nos puede afectar. Aparte que la columna le están dando una mayor altura. La base de la zapata tampoco es muy bueno hacerla muy grande. Uno, porque están ocupando mayor volumen. Y dos, porque el bulbo de tensión se va incrementando. ¿Ya? Y eso se los voy a explicar en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a hacer igual en la pizarra unos esquemas para que les vaya demostrando de que no es conveniente muchas veces. No siempre se gana lo que se gana de resistencia incrementando la base puede complicarme en el precio de volúmenes de obra. ¿Ya? Entonces no es muy conveniente o muy factible ganar 2 o 3. Por ejemplo, si me da con 1.50 me da una tensión de 1.20, si lo aumento a 2 metros me da una tensión de 1.23. ¿Ya? No es mucho la ganancia que voy a tener de tensión con respecto a incrementar la base de la zapata. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. La otra semana ya les explico las correcciones que se realizan para el ensayo de CPT y les voy a mostrar el manejo de una planilla para poder aplicar directamente esta fórmula y ver cómo es la presentación de un SPT, de un estudio de suelo. ¿Ya? Si hubiera alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que hemos avanzado el día de hoy. Auxiliar, ¿esta diapositiva tú la pasas o solo la clase grabada? No. Hay un encargado de clase, ¿ya? Entonces ahí pueden volver a ver si quieren alguna retroalimentación con respecto al laboratorio.